Nuestro invitado de hoy nació el 4 de marzo de 1962 en Santo Agustinho, Orense, Galicia. Estudió ciencias biológicas, pero ejerció como bombero profesional por más de 30 años. Ahora, jubilado, ha dado rienda suelta a su vocación de comunicador. Desde el inicio de la pandemia, conduce el espacio Tertulias en Cuarentena junto a Iñaki Gil de San Vicente en YouTube. Vino a Venezuela para participar en el Encuentro Internacional contra el Fascismo en conmemoración de los 30 años del 13 de abril, pero debió quedarse recluido en un CDI del 23 de enero tras resultar positivo para COVID-19. José María Sánchez González, mejor conocido como Chema Sánchez. Bienvenido. Gracias. No me llamaba José María desde la infancia. Imagínate. O sea, ¿quién te puso ese apócope? Pues fui bautizado por un vasco, porque estudié interno, 7 años interno, que parece un internado, parece una cosa negativa, pero no, para mí fue una formación maravillosa porque era un programa que había para becar, en teoría, a los alumnos más sobresalientes, que con 11 años es mucho decir, pero más sobresalientes del Estado español. Y entonces allí nos reuníamos todos, internos, en un centro que era la Universidad Laboral de Cheste, en la Comunidad Valenciana, y allí pues convivía con mucha gente de todo el Estado español, y entre ellos un vasco, Iñaki González Villella, que él me llamó desde el principio Chema, y así te quedaste. Me quedé con eso. Mira, ¿y por qué te pusieron tus padres José María? Pues hay razones. Yo no sabía que me ibas a preguntar eso, pero te puedo decir que hay una razón. Mi madre, muy joven, porque mi madre me tuvo muy joven, su lectura y su avidez por la lectura en aquel momento estaba con unas novelas de José María el Tempranillo. En teoría un bandolero que buscaba la justicia en esas tierras de España, y entonces era un libro pues súper lindo en que ella estaba emocionada con el protagonista, que era José María el Tempranillo, ese bandolero que robaba a los ricos para los pobres. Y entonces ella a mi padre le pidió que por favor me tenía que llamar José María, que mi padre no estaba muy de acuerdo porque era un nombre así un poquito para él, pero venció el amor. Mira, y no pudiste regresar a España tempranillo porque te agarró el COVID. Cuéntanos cómo fue esa experiencia acá en el CDI en el 23 de enero, ¿no? Sí. Fue, bueno, primero fue un disgusto porque yo llevo todo este periodo de COVID uno tras otro, con mi padre cuidando en el hospital algunos meses en plena vorágine de COVID allí, con una situación compleja para afrontar en ese momento, y he ido librándome. De hecho, nunca he venido a otros viajes aquí, nunca lo he tenido. Pero yo creo que en el último viaje, en el último vuelo, ahí debí pillarlo, que son vuelos que son un riesgo enorme, comes en el avión, etc. Bueno, el caso es que cogí, al hacerme los test constantes que hacéis aquí a la gente, hubo uno en que de repente saltó la liebre y dijo, puede ser que lo tengas, y efectivamente lo tenía. Y la atención médica y la forma de priorizar que tienen aquí la salud y el tratamiento inmediato, y lo que yo vi en el barrio, en el 23 de enero, y en ese CDI, en ese Centro de Diagnóstico Integral, fue impresionante. Ya no solo por la doctora que puede atender a un invitado, una coordinadora que pueda atender a un invitado, como es la doctora Tania Castro, que puede ser que está en sus obligaciones en un momento dado, pero la forma en que yo la vi, no solo a ella, que sobre todo a ella, pero a todos los que estaban en el CDI, fue de un carácter de prioridad sobre lo humano, sobre la atención, impresionante. Y yo digo a mi familia que quizás estaba destinado a que lo cogiera aquí, porque los gallegos decimos que brujas o meigas no creo que haya, dicen, no, pero a ver las haylas. Entonces aquí hubo una meiga que me trajo el COVID aquí para que yo pudiera ser tratado como es debido, porque en España el tratamiento es al revés que aquí. Aquí priorizáis a mayores de 55 y a personas con enfermedades previas. Ahora mismo tú en España, a mí me hubieran dejado, esto tengo que decirlo así porque es la norma y tengo compañeros allí, Juan lo ha cogido allí, y el tratamiento ha sido quédate en tu casa hasta que respires mal. Si respiras mal, que empiezas con sensaciones de asfixia y tal, vente para acá y te tratamos, pero si no, aguanta en casa confinado. Yo tuve un daño efectivo por placa, se ve en el pulmón, tipo neumonía, y había que tratarlo, y cuanto más prontitud, mejor. Por tanto, esta óptica vuestra de prioridad hizo que yo fuera tratado mucho mejor y mucho antes, y mucho más preventivamente que
que en casa, además de retrovirales y todo eso que habéis aplicado en mi caso, ¿no? Me parece, estoy sumamente agradecido. Y luego os he pasado unas cifras que no tengo aquí ahora mismo, pero las puedo decir más o menos de memoria. Os las pasé a 29, a día 29, que es, hoy estamos a 30, ¿es posible? Sí, estamos grabando el 30 y salimos al aire el 1 de mayo. Vale, pues a 29 de mayo. De abril. Perdón, de abril. Las cifras, a 29 de abril, las cifras de muertos en España ya superan los 109.000 aproximadamente oficiales. Estamos hablando de una población que es de unos 43, 44, 42, 43, 44 millones de personas. Venezuela tiene un 60% de esa población. Por tanto, con esas mismas cifras, Venezuela tendría que tener al menos 60 a 70.000 muertos. Y creo que tenéis 10 veces menos. 10 veces menos. La aplicación de esa forma de atender la medicina, que supongo que tiene que ver mucho con Barrio Adentro, con lo que fundaron juntos en el comienzo de la revolución también Fidel y Chávez, con la continuidad de esas ideas revolucionarias vuestras en los gobiernos que habéis tenido posteriores, de la revolución bolivariana, yo creo que tienen todo que ver con que aquí no se priorice esa sensación, ese principio capitalista, neoliberal, brutal que se está haciendo en Europa y que se desahucia a la gente directamente. Los ingleses que vacilaban de su sistema de salud, aunque ya ha avisado John Pilger de que eso no era así. En un año anterior al COVID estaba saliendo un documental de John Pilger, el australiano, que lo decía. El desastre del sistema de salud inglés va a conseguir que cualquier pandemia pueda provocar un desastre, ¿no? Y efectivamente, desgraciadamente, fueron premonitorias las palabras de John Pilger y su documental. Pero es que, ¿por qué? Porque se empezó a privatizar, prácticamente hay una privatización encubierta y una precarización encubierta para seguir privatizando en la sanidad pública de la joya de la corona inglesa, que era la sanidad pública inglesa, pero también en España, que estamos muy orgullosos de los doctores, de lo que han puesto en... Porque si nos ha salvado alguien todavía de peores cifras, ha sido pues todo el sistema de salud público y todos los médicos, enfermeras, camilleros, asistentes, todo Dios que está ahí jugándose la vida. Mi ex mujer, la madre de mis hijos, es enfermera y trabaja jugándose el tipo desde el minuto cero, ¿no? Me dice que ella te cuida a distancia, ¿no? Sí, me cuida tanto mi compañera, mi pareja actual, como la madre de mis hijos. Evidentemente, en ese sentido, llaman, dicen a ver cómo está, están pendientes. No, mi relación con mis hijos y con su madre es absoluta y totalmente no de amigos, somos familia. Hay que recordar eso. Chema, en marzo del 2020, cuando inicia la pandemia, declarada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud, tú, junto con otros compañeros, toman la iniciativa de lanzar un espacio, un programa por YouTube llamado Tertulias en Cuarentena. Han abordado infinidad de temas a lo largo de estos 2 años de la pandemia, pero paradojas del destino. Terminaste tú en cuarentena aquí en Venezuela, en un CDI, en una institución de salud, en una zona popular venezolana, el 23 de enero, como ya hemos dicho, aquí en Caracas. ¿Muchas tertulias durante esa cuarentena o mucha soledad? ¿Cómo es esa cuarentena de Chema Sánchez? Hay una soledad política, y hay una cuarentena política, que es a la que se refiere en realidad tertulias. Aprovecha el momento de cuarentena y algunos me preguntan, ahora cuando termina la cuarentena ya no podrás poner tertulias en cuarentena. Y digo, no, tertulias en cuarentena es porque este tipo de tertulias cobra más sentido ahora que nunca. Este tipo de tertulias van a estar siempre en cuarentena en el sistema neoliberal, en el imperialismo, porque el imperialismo, aunque aduce que tiene el sistema más libre y de mayor libertad de expresión, es todo lo contrario. Lo hemos visto ahora con el pensamiento único, con el conflicto OTAN-Rusia, que eso es lo que es. Ucrania no pinta nada ahí para la OTAN ni para Estados Unidos. Ayer decía Oliver Stone, perdón por la palabra, pero así lo decía en un medio español que visitó ahí en La Vanguardia en España, decía a Estados Unidos, Ucrania, el pueblo ucraniano le importa una mierda. Así directamente dijo. Y sí, la cuarentena va a seguir, por tanto va a seguir siendo tertulias en cuarentena, nos tienen en cuarentena. Mientras estemos allí, estudiamos aquí en Venezuela, no tendría mucho sentido, porque aquí sí que amáis la libertad de expresión. En cambio,
el comienzo del medio, aunque fue en cuarentena y encajó bien por ese sentido, surge como una verdad. O sea, nuestro triunfo es en contra de toda la corriente ortodoxa de lo que sería comunicación. Yo he sido comunicador, director de comunicación, y la comunicación te dice hoy por hoy programas cortos, ideas sencillas, no metas más de 2 o 3 ideas, eso ya es mucho, en un mismo programa, etc. Y nosotros nacemos haciendo todo lo contrario, programas incluso de 4, de 5 horas, de más. Los programas más cortos nuestros son de 1 hora y media, 2 horas. Los habituales son de 2 horas, 2 horas y media. Y además hablando profundamente, no intentando masticarle la formación y la información a la gente. De hecho, hemos dado un paso más allá, que luego te cuento con lo de Iñaki, que somos pareja, de hecho, ahora en un programa por las mañanas. Soy pareja, de hecho, nos lo decimos nosotros. Pero nace de una verdad. Y te la cuento porque es muy curioso, ¿no? Porque no es que hayamos hecho en un think tank de pensamiento, vamos a hacer esto, que es el espacio que falta, sino que realmente Atilio Borón tenía que venir a España, estaba previsto que viniera a España ese año de la pandemia, y a la vista de que no podía ser ya, por cómo estamos empezando a poner la cosa, nos reunimos en aquel momento por Skype, unos cuantos camaradas, para debatir, dialogar, cómo estaba la situación. Y entonces, en esos diálogos, una de las reuniones, se incorpora personas que de repente comentan qué lástima que este diálogo, este debate no hubiera sido grabado para que ayudara a mucha gente que está en la izquierda y que está desnortada a orientar de otro modo el debate, ¿no? Entonces yo ahí me ofrezco, personalmente, como era director de comunicación en otras cosas, me ofrezco a hacerlo. Y le digo a Tilio, ¿tú tienes problemas? Dice, no. A Juan Lu González, que era otro de los fundamentales para mí en esa relación. ¿Tú tienes problemas? Juan Lu no. Dice, si os comprometéis conmigo, yo tiro para adelante, pero con solo una condición, que no me vengáis intentando transformar el programa ahora en otra cosa. Sigamos haciendo reuniones de debate, habrá cosas que quizás no podemos decir con la misma desparpajo o todo lo que podemos decir, pero, por ejemplo, ataques a Dominen y esas cosas, ¿no? Que en un momento dado chismorreamos entre nosotros, este tipo, no sé qué, pues habrá que tener un poco de cuidado, dependiendo, pero lo que hacemos es trasladar esa verdad de reuniones de trabajo, pero con una ventana abierta al YouTube. Y es lo que hicimos. Con eso, con mucha gente en contra, dice, pero ¿cómo vas a durar con un programa de 4 o 5 horas? Metía a 10 personas encerrados. Claro, la producción era más fácil. La gente estaba en cuarentena. Yo te pillaba a ti en casa. Yo pillaba a aquel en casa. Pillaba al otro en casa. Te pillaba a ti en casa. Entonces era muy fácil hacer una reunión por producción de 10 personas. A esa hora no tenía mucha excusa. Ahora es mucho más difícil. Ahora, de hecho, esas reuniones de 10 personas en un Zoom, trabajando 5 horas, teniendo que escucharse, ya no son. Ahora, o sea, no son menos. Las sigo haciendo, pero son menos. Ahora entonces aprovecho reuniones, entre comillas, más cortas de 2 horas, pero sí que con el mismo espíritu. Trabajemos aquí juntos, dialoguemos, ¿no? Ya te contaré luego lo de... Ahora, yo te preguntaba, era por las tertulias, si es que había en tu cuarentena médica ahí en el CDI. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Mucha soledad o has mantenido contacto con otras personas? No, lo que ha pasado es que he tenido internet y eso me ha convertido a mí, aquella época de actividad furibunda, me han dicho, me ha obligado la doctora a que descanse más, porque si no hubiera lanzado allí 4 o 5 programas diarios, ha dicho no. Entonces he estado con 2 programas, pero 3 también diarios, y lo que he hecho ha sido de estar tan ocupado en esa producción que me ha ayudado a pasar estos casi 20 días sin ninguna especie de situación ¿sabes? De sensación terrible de estar encerrado, que puede parecer. A muchos españoles les dará miedo ir al 23 de enero, ¿no? Bueno, venir a Venezuela, pero dentro de toda Venezuela puede que tengan referencias negativas de las zonas populares, ¿no? Por el tema de la seguridad y esas cosas. Sobre todo si comparan con otros países, le hace Colombia, otros países de alrededor, ¿no? Puede dar miedo, ¿no? El aspecto, pero yo te digo que lo que he encontrado es comunidad. Lo que he encontrado es mucha verdad en la gente. He encontrado una cierta seguridad que ellos mismos también se plantean, ¿no? Por lo que ellos me cuentan, ellos también son parte de esa seguridad, el reconocimiento de la comunidad de sí mismos. Saben que hay gente que es en un momento dado extraña a esa comunidad, y entonces, bueno, supongo que harán como haríamos cualquiera. Si estás en un pueblo en España, que no es una ciudad perdida, y entra alguien que no es del pueblo,
tienes a los niños por ahí sueltos, le preguntas, ¿tú quién eres? ¿Tú de quién eres? Le dices, ¿no? Pues aquí un poco podría ocurrir eso, pero sobre todo yo la experiencia vital allí mía ha sido de satisfacción porque de repente reconozco que todo aquello que defiendo hace ya 20 años con vosotros prácticamente, o no sé cuántos lleváis en marcha, pero desde el principio se va corroborando en todas mis visitas aquí. ¿Sabes? Que dicen, vete a vivir a Cuba, vete a vivir a... pues ves allí, digo, sí, voy. Y yo, como quien dice, me he escapado a veces de los círculos, en los entornos en que nos decís que tenemos que estar. Me he escapado en el sentido de que el día ese que tengo libre de actividades, pues evidentemente me voy yo y nadie me dice, ves a hablar con tal persona, habla con tal otra. Y ahora encima con el tema médico ha sido todavía más fácil porque me he encontrado con gente que no está en los círculos ni de gobierno, ni de partidos, ¿no? Ha sido corroborar precisamente eso, que lo que estáis haciendo de conciencia revolucionaria está sembrándose bien, muy bien. Estamos conversando con Chema Sánchez. Su nombre legal es José María Sánchez González, pero nadie lo conoce por el nombre que aparece en el pasaporte. No, ni siquiera mi madre me llama ya Chema. Digo, José María. Me llama Chema. Vamos a hacer una pausa, José María. Al regreso vamos a hablar un poco sobre tu país, España, sobre la situación que está viviendo Europa, ¿verdad? Y también un poco de ti mismo, porque resulta que tú eres bombero profesional. ¿Cómo termina un bombero de apagar incendios y rescatar personas en situaciones de peligro, dando una batalla en el campo de la comunicación contra el imperialismo? Vamos a la pausa y venimos enseguida con Chema Sánchez. José María Sánchez González. Todos los gallegos falan galego. Deberíamos, de algún modo, ¿no?, reivindicar ese idioma materno tan universal, porque fíjate, gallego, portugués, todos están en la misma madre. Yo no lo hablo porque yo nací y mi abuela no hablaba prácticamente castellano, porque era portuguesa, la abuela materna. Mis abuelos paternos eran extremeños, eran cerca de Portugal, pero en otra zona. Pero en casa se hablaba el idioma común de mis padres, que era el castellano, y desde bien infancia solo hablábamos castellano, y más en aquella época era como se promovía mucho más contra las lenguas originarias de algún modo, ¿no? Por más priorizando el castellano, ¿no? Pero sí, me gustaría muchísimo, pero bueno, mi hija creo que está empezando a hablar portugués bien y todo, o sea que por ahí... El portugués se parece muchísimo al gallego, sí, ¿no? Sí, son de la misma raíz. Sí, son la misma cosa, ¿no? Sí. Mira, Chema, ¿cómo termina un bombero como tú, profesional, militando en la comunicación antiimperialista? ¿Cómo es eso? Confluyen cosas, ¿no? Confluyen tiempos, posibilidad, empatía con las causas justas, pero también, a ver, el espíritu de un bombero es de entrega, tú te juegas la vida, y esto es literal, sobre todo en un parque como el que yo estaba, en el parque de Torrente, que es un parque el que más servicios tiene por bombero de Europa, en cuanto a cantidad de población, servicios, tal. Entonces, en realidad, tu experiencia cotidiana con situaciones de peligros es eso, es cotidiana. ¿Cuántos años pasaste de bombero? 30 y muchos. ¿Qué jerarquía adquiriste o ustedes no usan jerarquía? No, eso es la otra pena que pagas, ¿no? Si tú estás ese día de guardia de bombero, estás trabajando allí y luego te dedicas a muchas actividades tuyas, pues no te dedicas a progresar en la jerarquía, pero lo bonito de ser bombero es que estar de bombero quiere decir estar en la punta de lanza, estar en contacto con tu trabajo más importante, de contacto con el servicio, con el salvamento. Entonces, tú eres bombero raso, llaman. Sí, absolutamente. ¿Nunca soñaste con ser comandante de tu unidad? No. Como mucho me planteé la posibilidad de ser cabo operativo dentro de ese equipo que entra y hace la primera acción y actividad. Entonces, la relación es absoluta. O sea, yo digo muchas veces eso, de que de bombero he salvado muchas vidas para mi trabajo de bombero, personalmente yo, pero de militante antiimperialista yo digo que salvo muchas más indirectamente, ¿no? Luchando por la verdad y que la gente conozca que allí se va a hacer un genocidio. Realmente lo decían de la prensa, cuando lo de Irak, hubo un gran medio al que le preguntaron, que fue The Guardian, le preguntaron si ustedes
hubieran transmitido la verdad sobre las armas de destrucción masiva, no hubiera podido realizarse esa guerra y desarrollarse toda esa cantidad de muertos que luego ha traído detrás. Dice, sí, sí, es cierto que fue crucial, no se hubiera podido hacer la guerra sin las armas de destrucción masiva, declaradas, reconocidas por los medios como algo que era verdad y que no fue. Mientras estabas salvando vidas, combatiendo incendios, ya nos contarás alguna anécdota, ¿no?, de esa faceta tuya. ¿Pensabas en ser periodista, en comunicador? Yo, aunque estudié biológicas, no terminé la carrera. Ciencias biológicas. Ciencias biológicas. ¿No te graduaste de biólogo? No llegué a graduarme porque cuando llegaba el tercer año me metí de lleno en hacer un medio de comunicación, en hacer un periódico local, gratuito, pero que no fuera solo de anuncios por palabras, sino que metiera muchas cosas. Entonces yo ya estaba metido haciendo proyectos personales de comunicación desde el principio. Tuve reuniones, me compraron en el medio mío otros medios grandes, como las provincias, o sea, todo mi trabajo. Luego hice dirección de agencias de diseño de catálogos, diseño para catálogos industriales, pero hacía lo mismo. Mi concepto era contar historias, transmitir mensaje, y entonces eso convencía a la gente que veía el catálogo de que había algo más allá de lo puramente industrial que se vendía ahí. Chema, ¿cómo están las cosas en España en este momento? Para alguien, para alguien da igual si es antiimperialista o no. Para alguien que vive en un país en el que casi el 30% de la población estaba, antes de la pandemia, en riesgo de exclusión y pobreza, que lo pasaba muy mal para seguir adelante, para un país que estaba ajeno absolutamente a lo que es Europa en cuanto a situación socioeconómica, siempre ha estado ajeno. En España, de los 40 años post-Franco, posteriores a Franco, la democracia, de los 40 y tantos años, más de 30 han sido con 15% o más de paro. Con lo que quiere decir, y para que das una idea, en el resto de Europa la media puede ser del 3% de paro, 4% de paro la media. Y solo hay 2 o 3 países que se acercan a España y han estado casi 8 años. Los demás han estado 3, 4 años con cifras por encima del 15% de todos esos años. O sea, España es un sitio aparte, en ese grupo de países que llaman esta gente con desprecio los PIGS, pues nosotros somos además un grupo aparte, un estado en el que la precariedad, la desindustrialización, la situación de falsa Europa, que ahí no hay, realmente en nivel de estado de bienestar, realmente es una situación dura. Pero es que a día de hoy se nos vienen malas. Ya se nos venían malas con el COVID, con las repercusiones del COVID, pero se nos vienen ahora mucho peores, enfrascándonos, implicándonos en una guerra que no debería ser la nuestra, en el sentido, por lo menos, a nivel social, de gasto, de armas, todo lo que estamos implicando, todo lo que estamos volcándonos ahí. No debería ser la guerra que tiene España, que tiene una guerra mucho más dura de recuperación de la dignidad de ese pueblo, que puede irse al 40 o más por cien de situación de riesgo de exclusión o pobreza, seguro. Las cifras van a alcanzar eso seguro en breve, y creo que bueno, pues que ya no solo, aunque no se sea antiimperialista, eso te tiene que provocar una situación de desconcierto tremendo. Me dice un amigo que vive en España que el discurso mediático a favor de la OTAN, de la postura que ha asumido el gobierno español enviando armas, por ejemplo, al ejército ucraniano, es bastante aceptada por la población, que hay un clima, digamos, favorable a esa postura. ¿Es así o no? Si tú tienes todos los medios de comunicación favorables a esa postura, canalizando, formando la opinión pública, porque la opinión pública en realidad se convierte en la opinión publicada. Si tú tienes todos los partidos, todos, favoreciendo esa postura, y cuando digo todos, digo incluso Izquierda Unida, que nació del no a la OTAN, está apoyando a la OTAN y apoyando esa postura, e incluso en posturas de neutralidad. Si tú tienes una neutralidad entre agresor y agredido, y si todo eso, si confundes sobre todo quién es el agresor y quién es agredido, la situación se convierte absolutamente, como decía Malcolm. ¿Quién es el agresor y quién es el agredido? El agresor es la OTAN, desde hace muchos años, el Imperio, Europa, Estados Unidos, que tenían un acuerdo tácito después de la Segunda Guerra Mundial de un espacio neutral, de defensa propia, vamos a decirlo, tras la Guerra Fría incluso, sobre todo, se comprometió a que no se acercaría hasta tal límite como están acercando
con una organización que para nada es defensiva. ¿Quién es el agredido? El agredido es Rusia y es el mundo multipolar. En realidad está agrediéndose el que haya otra versión, es un confrontamiento sistémico, está enfrentando a que no haya otro sistema que el hegemónico que utiliza el imperio yanqui y que con el que aprieta a todos los pueblos para imponer sus intereses. Además, los yanquis no tienen amigos, tienen intereses, como bien sabes. Escuché un análisis de un español que decía, el agresor estratégico ha sido Estados Unidos y el agresor operativo ha sido Rusia. ¿Cómo partes de esa visión? Esas posiciones equidistantes hacen mucho más daño a las víctimas, que son los pueblos, Iñaki Gil de San Vicente y yo, en nuestro programa matutino diario, nos cansamos de insistir y repetir que Rusia, que China, no son imperialistas y no tienen actitud imperialista. A día de hoy no la tienen, desde luego, porque su forma de negociar, de mercadear, de trabajar, no es llegar e imponer las reglas. Imponerlas además a macha martillo, con amenazas de todo tipo de guerra sucia y explícita. En cambio, hablar aquí de que hay otro componente que está agrediendo la guerra, que se ha olvidado la gente que empezó la guerra explícita. La implícita es la que hemos dicho, esos acercamientos, esas primaveras de colores que hicieron, esos estados que los reconvirtieron al neoliberalismo cuando venían de una Unión Soviética que había avanzado también en temas sociales mucho más de lo que se implica aquí. Destrozaron absolutamente el Estado social en esos países. Y hay una guerra explícita desde el 2014, cuando esas repúblicas de Lugansk y de Donetsk, el Donbass, decide, y bueno, algunos más, Mariupol lo intentó también, bueno, pues una serie de regiones en toda esa zona sureste de Ucrania. Pero es que recordemos, esa gente decide en el 2014 no unirse a un golpe de Estado nazi financiado por Europa y Estados Unidos, por cierto, se sabe, pero deciden no unirse a un golpe de Estado contra un régimen democrático, absolutamente claro, y con Yanukovych, y resulta que lo hacen con la mayor de las violencias, con los ejemplos que habían hecho en otros países como Siria, como Libia, con aquí también, con fascistas, francotiradores tirando a los dos bandos para provocar guerra civil, etc. Esos países, digo, esa zona se niega a seguir el golpe de Estado. Hace incluso elecciones democráticas, referéndums democráticos como en Crimea, etc. ¿Y qué reciben a cambio? Una agresión que dura 8 años, 15.000 muertos, que no lo dicen ni una parte, que sería la agredida en este caso, que es el Donbass, ni lo dice Rusia, lo dice la ONU. 15.000 muertos. Llevamos con esta guerra ahora de civiles unos 2.500. 15.000 muertos no importaron. Hubo silencio. Y se apoyó, sin ningún tipo de prejuicio, a un gobierno nazi. Contra un Estado, además, Rusia, que perdió 28 millones de personas peleando y desnazificando una Europa en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, José María Sánchez González, Chema Sánchez. me está engañando, ¿eh? Me está engañando, dijo, no te preocupes, te llamaré Chema todo el rato y me indica... Se va a alegrar mi madre, por cierto, ¿eh? Se lo diré de tu parte. Esta es una costumbre en este espacio. Le decimos el nombre completo a la gente. Me parece bien. Fíjate tú las cosas que va sacando, ¿no? Si fuera abogado me llamaría José María Sánchez González, queda bien. Pero como comunicador queda mejor, Chema Sánchez. Más corto, mientras más corto, mejor, Claro. en comunicación. En comunicación. Mira lo siguiente, Chema. Decir todas esas cosas que tú acabas de decir puede costarte a ti el que quien te escuche te asocie a lo que han establecido, digamos, ya como una convención, que quien dice esas cosas es un propagandista ruso, un agente ruso, lo que antes llamaban un agente soviético cuando existía la Unión Soviética. Si eso se quedara allí, no habría mayor, digamos, inconveniente, porque así es la política, el debate, ¿no? La historia. Pero hay a quienes eso le ha costado consecuencias concretas. Por ejemplo, la muerte digital, el cierre de las cuentas en Twitter, avisos en los que si usted quiere ver un contenido que una persona señalada como tal
ha compartido, pues te empiezan a aparecer un montón de advertencias sobre el contenido que usted va a ver, así sea una entrevista o cualquier cosa, ¿no? ¿Tú no temes que esa postura tuya tenga repercusiones en tu trabajo? Claro, el temor es permanente. Nuestra previsión ante la situación también es total. Nosotros, si mañana me borran el canal, si se trata de eso, pasado mañana ya tengo preparado mi aterrizaje o aterrizaje en otras plataformas. Evidentemente en VK o en otras que están ahí, que han tenido que emigrar, RT, Sputnik, que las han censurado absolutamente. Ayer Elena Villar comentaba en un tuit cómo le era mucho más fácil ahora encontrar un artículo. Cuando googleas a Elena Villar, ella podía encontrar un artículo suyo del País cuando era becaria y no encontraba los 1000 que había hecho como RT, documentales, trabajos enormes, y ya no se estaban. Eso es un borrado de la memoria, un quemado de una quema de libros como los nazis. Han quemado cualquier disenso. Pero bueno, eso sería el menor de los casos. Hay otro temor. Europa se está fascistizando. Esta tolerancia llega a tal nivel que es posible que eso, unido a una situación tensa, social, brutal, consiga que se junten las dos cosas y haya ese populismo, dicen neofascista, que es una forma de, o neonazi, una forma también de poner un eufemismo a algo que es nazi o es fascista, que extremista que por la derecha consiga llegar a la amenaza física y real a muchos de los que estamos en el disenso. Todos intentamos protegernos, a nosotros, nuestras familias, de algún modo, porque sabemos que eso es real, eso es real. Pero además hay gente ya que está en la cárcel, como Pablo Hasél en España, antes de esto. Imagínate ahora. Pablo Hasél estuvo acá en Venezuela, por cierto, para el 23 de febrero, cuando hubo el cucutazo. Sí, grande, Hasél, muy grande. Y sobre lo de la propaganda que decías, es muy importante lo que me has comentado ahora, porque la propaganda, fíjate, cuando uno está en los medios, tú eres ministro pero estás en los medios, te expones mucho más que otros ministros a la crítica, al fallo, a cualquier error humano que tengas en cualquier comentario. Cuando estás tan expuesto, eso ya lo asumes. Pero, fíjate qué curioso, cuando me dicen propaganda, yo todas las veces cuando lo digo, mis opiniones personales ni siquiera las creáis. Contrastar información. No nos creáis a nosotros, pero contrastarla. Y ellos damos artículos, medios. ¿De dónde sacamos la información? De estos recursos, de estos. Lo mostramos. Eso estamos haciendo ese ejercicio, Iñaki y yo, constantemente. Acudimos a la historia. No hablamos nosotros, hablamos de la historia. Y hablamos de la historia que se está deconstruyendo. Van a acabar diciendo que las bombas atómicas las tiraron los rusos o que, ¿sabes? Bueno, hay encuestas que dicen que buena parte de los pobladores del mundo occidental creen que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, que la Unión Soviética no tuvo ningún papel. Hasta el punto de que esa encuesta se hizo a 10 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial y en Inglaterra el 70%, 80% tenía claro que la había ganado Rusia, la Unión Soviética. Cuando hicieron esa encuesta 10 años después ya consiguieron ir deformándolo y se ha hecho un seguimiento y ahora mismo el 70-80% de los ingleses piensa que es así, que la ganó Estados Unidos el desembarco en Normandía. Es así. Pero la propaganda exige también que tú te expongas menos, sueltes tu frase en un contexto controlado y lo muevas mecánicamente. Cuando tú estás en un programa de 2-3 horas, todos los días ahí expuesto, y tu discurso se puede casi que hacer una autopsia de tu discurso, diseccionar tu discurso, era la palabra que buscaba. Se puede diseccionar tu discurso a tope durante tantas horas. Bueno, tu exposición es de tal calibre que lo más que puedo decir no es que estás haciendo propaganda, sino que te estás haciendo antipropaganda a ti mismo porque dejas muchos huecos desde los que se te pueden atacar muchos flancos. La propaganda intenta cubrirse en espacio y en tiempo, constantemente. Vi un titular del diario El País que me llamó la atención. Algo así como que Zelensky, cómo se convierte un actor en el nuevo Moisés bíblico. No había visto, palabras más, palabras menos, un titular de esas características, digamos, tan laudatorias, y menos en un periódico que, por cierto, los periodistas que hemos estudiado la carrera, abrevamos
habitualmente en nuestras clases, en nuestro proceso formativo, del manual de estilo del diario El País, con prólogo de Joaquín Estefanía, que si usted lo lee es una maravilla, si se cumpliera. Pero pareciera que hay licencias para no, digamos, seguir ese manual, al menos en ese periódico y en el resto de la prensa establecida, ¿no? Ellos saben cuál debe ser el manual de estilo. Ellos saben cuál debe ser la dirección ética. Ellos saben lo que está bien y lo que está mal. Si no, no estarían esforzándose tanto los medios de comunicación en vestir sus crímenes o en propagar estas falsedades, porque necesitan estas falsedades porque saben que lo que están haciendo necesita vestirse de otra cosa. Necesitan demonizar al enemigo, lo hacen constantemente. ¿Cuánta gente descubre a Chávez después de que muere Chávez? Porque entonces ya se puede decir verdades buenas de Chávez. ¿Y cuánta gente está demonizando a Maduro? Y siempre van a demonizar al que está delante, y nos han demonizado a todos aquellos líderes que han estado a la contra del imperio. Pero ahora les sigue además con otro factor, que es algo que no solían hacer antes tanto, pero que ahora necesitan, que es el ensalzar al líder al que tenemos que seguir. De modo que produce un contraste que logra todavía más demonizar al otro, hacerlo más malo, haciendo más bueno a este. En Obama se le dio un premio Nobel de la Paz. Hoy por hoy eso daría risa. Bueno, pues todavía hay gente que ese premio Nobel de la Paz les consta. Y entonces es el tipo que más guerras hizo más guerras y provocó más muertes y más genocidios, él solo, Obama, que los 4 presidentes anteriores juntos. Y hablamos que ahí habían 2 presidentes Bush, padre e hijo. Cuidado con eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa forma de explicar el país, sabiendo que, como ellos saben, cuál debería ser el código deontológico de un periodista, el manual de estilo, que todos estudiamos de algún modo, seamos periodistas o no, porque eso se veía, y trabajabas en comunicación y veías ese manual de estilo. Como lo saben, todavía es más cínico su comportamiento y todavía es más delincuencial su actitud en situaciones como esta. Eso es terrible, realmente. Ahora, por lo que decías, Chema, hace unos minutos, eso funciona. Sí, sí. Está funcionando en este momento. O sea, hay una opinión publicada que obedece a los designios de quienes toman las decisiones editoriales en una especie de, digamos, cartel, ¿no? Cartel mediático para una sola política editorial. Ahí pareciera que no hubiese, en la prensa española al menos, en la prensa europea, en la prensa global, mayores disensiones o disensos en esa política. Claro, claro que funciona. Los manuales de guerra cognitiva, de guerra psicológica, se aplican aquí absolutamente, y se consigue llevar a la gente con años. El marketing trabajó, el marketing americano es otro ejemplo grandísimo de progreso en los años 50. Imagínate los años que llevan de ventaja a muchos países en cómo manipular la opinión pública. Realmente ahora mismo ellos tienen todas las de ganar en el terreno mediático, pero hay que confiar en la verdad. La verdad tiene una victoria más a medio y largo plazo, pero la verdad consigue llevar a contradicción a esos medios tarde o temprano. Y luego hay otra situación. Si la tensión es tanta como se está provocando ahora, yo creo que al final, como le pasa al ucraniano ahora, en la tensión que está sufriendo viendo el abandono de Zelensky, de ese Estado, de ese señor del que no se hablan de los 850 millones que dijeron los papers que tenía en paraísos fiscales, que tienen paraísos fiscales a raíz de, después de gobernar, más los que le caigan ahora de los 33.000 millones que se han aprobado para dar a otra vez desde Estados Unidos allí. Realmente, ahora mismo empiezan a verse cosas que no se veían, que ya no es gente de la zona de Mariupol que estuviera en contra ya del gobierno, pero que estaban callada porque no tenía más remedio, sino gente que estaba a favor y que dice, yo elegí a Zelensky, pero tenéis que quitarlo de medio a ese señor, llevároslo, encerrarlo, porque es un señor que está provocando este daño, este hambre, esta crisis. O sea, ellos mismos están viendo que el enemigo no era el que le pintaban, que el abandono que tienen, incluso las tropas, que ha abandonado allí totalmente como carne de cañón para que se prolongue el conflicto por orden del imperio, de Estados Unidos, están empezando a reaccionar en contra. ¿Qué ocurrirá con el pueblo español con una crisis tan brutal como va a venir? ¿Cuánto tiempo va a aguantar con el relato? Yo creo que ahí, ojalá que cuanto antes aparezca
¿A quién tiene que responder? Los españoles le han hecho caso al señor Josep Borrell en su consejo de bajarle a la calefacción para así, digamos, no contribuir con Putin. Tú no puedes decirlo porque tienes un cargo ministerial y tienes que tener, evidentemente, tienes ahí un corsé lógico, diplomático, pero lo voy a decir yo. El nivel en la intelectual incluso, pero el nivel de los estadistas europeos de este momento, si lo marca el señor Borrell, apague y vámonos. Y por cierto, España, como es la que más está endeudada en realidad y más está, que más la calle es del imperio, España justo ha puesto a los representantes a ser quemados en esa hoguera que es del imperialismo, que es cuando Solana vino y se erigió para la agresión a Yugoslavia. Y ahora es Borrell el que está ahí delante para esta agresión a Rusia, curiosamente. Borrell, desde luego, en España incluso, entre el ciudadano común español no muy politizado, le notan sus carencias y notan que ese señor está, pero asumen, está obedeciendo órdenes, es lo que hay. Pero es terrible, es terrible. Ahora, te pregunté, e insisto, ¿le han hecho caso o no los españoles con bajarle a la calefacción o estamos esperando el invierno para saber si eso será efectivo o no? Yo en mi casa, desde que antes de que llegue el invierno, ya desde las subidas, por nosotros no sé si lo sabemos, pero las subidas de luz en España han sido brutales a favor de esas eléctricas en las que se han ido todos los políticos importantes, están ahí detrás, cobrando el dinero por favorecer esas eléctricas que se han privatizado. Eléctricas que estaban en manos del Estado, algunas como Hidroeléctrica Española, y ha pasado ahora, en realidad, todas sus instalaciones y todo, el 60% está en manos de otro Estado. Fíjate, si eran malas para nuestro, que la ha cogido el Estado italiano, que gobierna ese... Bueno, pues han subido la luz de tal guisa, en porcentajes de 100, de 200%, en todos estos 2 últimos años. Ha sido tan brutal la subida de la luz que yo en mi casa nos ponemos primero 2 jerseys y un abrigo antes de poner cualquier aire acondicionado caliente o cualquier calefacción, porque sabemos que si no la factura de la luz se nos dispara. O sea, ya lo hacíamos. Ahora no es que sigamos las instrucciones bastante cínicas, porque seguramente en su casa no tienen ese problema de pago de luz, pero porque esta gente vive en otro mundo en cuanto a ingresos y a capacidad de recursos. Pero el español medio no hace falta que le digan eso, con que le viene la luz ya, de modo que tiene que aguantar esa vela, ¿no? Y digo aguantar esa vela y te voy a decir una anécdota, me decías una anécdota de bomberos. En bomberos vemos cada año como hay muertes de gente que no puede poner una calefacción y enciende con una vela cualquier elemento para calentarse y se producen incendios que provocan muertes porque en la precariedad, en la falta de recursos, se producen más riesgos. Hornillos que están calentando ahí, que son menos seguros y que producen monóxido y que de repente se muere gente. Por eso, incendios que se producen porque hay muchos enchufes en uno, porque están poniendo el calefactor ahí, porque a última hora han apretado para ver cómo calientan la habitación y se producen incendios. Realmente, al final hay consecuencias reales con la gente más precaria, que es la que lo sufre, pero no porque lo diga Borrell. Si ellos hablan con el monedero, con el dinero. He visto en las redes en estos días a una española que está de visita en Cuba. Entonces ha estado mostrando algunos episodios allí con el pueblo cubano. Algunos de sus integrantes le han respondido duramente con términos que no podemos repetir acá, pero ¿qué te ha parecido esa experiencia? Bueno, me da mucha vergüenza, pero es el típico ejemplo de gente que mueve el imperio para ir allí a hacer daño mediático cuando está mintiendo descaradamente y flagrantemente. Realmente, además es lastimoso que vaya alguien allí, es decir, si están recibiendo comidas como una cartilla de racionamiento, es como si te viniera aquí a decirte, es que recibir los CLAP, la gente, sí, pero en España hay colas del hambre, en Inglaterra hay colas del hambre, y hablamos de millones de personas, hablamos de mucha gente que no puede comer y que buscan contenedores. Yo en Cuba no he visto gente buscando en contenedores. Yo diría lo que dice Elena Villar en el tuit
esta mañana. No digo todo, como dices tú, para que no quede malamente aquí en cámara, pero sí que dijo que, bueno, que igual deberían estar pagando al gobierno cubano algún dinero por tener fuera de España a ese tipo de gente durante, aunque sea 2 semanas. Están aliviando a España de tipas así, haciendo lo que está haciendo, ¿no? Mintiendo. La mentira es lo que está ahí detrás. Estamos conversando con José María Sánchez González. A él no le gusta que lo llamen así, sino Chema Sánchez, como se le conoce en su actividad como comunicador, como conductor de Tertulias en Cuarentena, una experiencia de comunicación que nació a partir de la cuarentena, de la pandemia. Tenemos que hacer una otra pausa, Chema. Al regreso, quiero que nos continúes con tu visión sobre la situación en tu país, en España, lo que has podido apreciar acá en Venezuela, los motivos de tu presencia en nuestro país, porque entiendo viniste en esta última oportunidad para participar en el encuentro antifascista. Y además nos cuentas otra anécdota de tu trabajo como bombero, ¿vale? Vamos a la pausa y venimos con el señor José María Sánchez González, mejor conocido como Chema Sánchez. José María Sánchez González, mejor conocido como Chema Sánchez, conductor del espacio Tertulias en Cuarentena, paciente de COVID en Venezuela. ¡Qué paradoja! ¿Cómo te sientes ahora? ¿No tienes eso que llaman en inglés lazy brain? Que es una, bueno, tampoco podemos decir la palabra que se usa coloquialmente en Venezuela, pero es una especie de, ¿cómo lo diríamos bonito? Aletargamiento. Sí. No, el cerebro sigue ahí muy activo. Está entrenado. Pero el COVID no es juego, de verdad te retrasa, ¿no? No, te produce una sensación de fatiga en todos los sentidos, que es lo que en el menor de los casos, que es en el mío, te afecta en un momento dado al pulmón como una neumonía. Es peligroso, muy peligroso, incluso ahora con 3 vacunas que yo llevo, etcétera. Te pusieron Remdesivir, ¿no? Sí, me pusieron Carbativir. Me pusieron Carbativir y luego me han puesto otro retroviral, que puede que sea ese, no lo sé. Me han puesto otro en la segunda tanda, porque el primero me afectaba un poco al estómago, que es un efecto secundario que ya me dijo la doctora que podía producirme. Entonces, cuando pasaron los días suficientes, me cambió el retroviral. Produce esa situación, es peligroso, no hay que tomárselo en broma. Hay que llevar siempre aquí, aunque nos ven ahora con esta distancia, en cuanto tenemos que movernos de esta silla, yo tengo puesta la mascarilla y trabajamos con toda la medida de precaución, pero lo hago en mi vida cotidiana. Soy un hooligan de la mascarilla directamente y lo hago de modo que algunos están diciendo, mira, y lo cogió también, pero lo cogí en un avión que te la tienes que quitar para comer en un sitio cerrado. ¿Qué te pareció el CDI en el 23 de enero? Quiero hacer unos programas que muestren esa verdad de lo que son. Por cierto, está súper cuidado, súper atendido. Y sobre todo el material humano, además del material real que tenéis allí, de atención. Allí me hicieron las placas, me hicieron toda la atención vi la gente que estaba atendida también en consulta, que no sé si eran gente que estaba con intensivistas o qué, pero estaban atendidos como si fuera un intensivo en España, ¿no? Algunos problemas habrás visto también, me imagino. Si lo hubiera visto, lo hubiera dicho tranquilamente aquí, porque sé que no sabe mal que comente las cuestiones, las carencias. Yo creo que problemas debe haberlos, obviamente, porque en cuanto a una ciudad con este volumen de gente, con estos barrios, supongo que las citas y todo debe, pero allí yo no vi. Cuando llegamos casi de improviso, no vi ni ese atasco ni esa protesta, la recepción de la gente maravillosa y el capital humano que tenéis, como en España también. El capital humano médico es fantástico, es de una entrega total, pero se le veía otra cosa, que es una satisfacción con lo que tenían en la mano, con las posibilidades que tenían. ¿Te atendieron médicos venezolanos o cubanos? No, ambos. Venezolanos. Fue la doctora Tania Castro, que además es coordinadora, me atendió personalmente, y luego doctores venezolanos ahí, aunque me indicó que había una especie de hermandad clara entre los doctores cubanos que están en esos edificios también de atención barrial inmediato, y puede que hubiera algún cubano y no me di cuenta, ¿no? También estaba yo en una situación... Mira, y tú eres pro vacunas.
absolutamente. Sí, pero fíjate que te dio teniendo la vacuna, ¿no? Bueno, pues quizás eso me salvó, porque debido a mi... Eso es lo que pienso yo, perdón por la autorreferencia, mi propia experiencia, ¿no? Y Sí. uno dice, bueno, la vacuna te salva la vida, no impide que te enfermes, pero te No, salva la vida. no. Estoy convencido de que me salvó, e incluso aunque no fuera la que algunos querríamos, la Sputnik y la... Por eso somos antiperiodistas que nos pongan una... en realidad yo tuve 2 vacunas de Pfizer y una de Moderna, pero estoy convencido, además yo estudié ciencias, entonces biológicas, aunque no acabé la carrera, mi mentalidad en ese sentido es absolutamente pro ciencia, y creo absolutamente que fue un resultado de que yo esté bien ahora, a pesar de todo, porque me atacó fuerte en el pulmón, o sea que habéis tenido una situación delicada. Aquí. Mira, tú viniste a Venezuela no a que te trataran el COVID, No, sino a participar en el encuentro antifascista, Sí. que se convocó en el marco de los 20 años del 13 de abril. Sí. Cuéntanos, ¿qué tal esa actividad? ¿Cómo te fue ahí? Bueno, como siempre aquí hay una cosa que estáis haciendo que ya en sí misma es un valor. Como todos los congresos, casi de todo lo que hacen en el mundo, cuando se hace un congreso, uno de los valores mejores del congreso es que reúne gente, cerebros, activistas, militantes, de lo que se esté haciendo, sea lo que sea. En este caso, vosotros además dais una vuelta de tuerca más y no invitáis solo a gente preeminente que responde a partidos políticos, a organizaciones muy consolidadas, sino que estáis buscando gente que estemos en esa militancia pujante desde ópticas, a lo mejor que no tenemos detrás una gran fundación o un gran elemento, pero estamos haciendo cosas interesantes. Vino de Vita, que mueve un medio de comunicaciones solo fantástico y Argentino, rapero. Rapero, pero ya te digo, además un militante, es peronista, que no es rojo comunista como yo y estas cosas, es peronista. Y en cambio el tipo, o por eso, el tipo es un tipo genial, fantástico, está luchando y haciendo un trabajo antiimperialista que es notable y por eso estaba aquí. Yo lo que creo que descubrimos aquí, primero es, como siempre, venimos aquí a tierras liberadas, pensamos que son tierras liberadas, las tierras bolivarianas, del imperialismo, pero además la satisfacción de encontrarte con mucha gente con la que generas desarrollo de esos conceptos. ¿Qué más importante que hacer una cumbre antifascista en un espacio antiimperialista? Era como que se juntaba el hambre y las ganas de comer, estábamos todos deseando. Y bueno, conocí a mucha gente crucial en ese campo y algunos que conoces virtualmente, porque por mi canal han pasado muchos, los conoces personalmente. Uno de los que más me impresionó fue Carlos Aznárez, que lleva muchos años en la lucha antiimperialista y lo ves ahí batallando como un becario mañana, tarde y noche con el ordenador, con las entrevistas, con la redacción, con tal, y tiene tiempo incluso para departir contigo y para estar. Y la verdad que yo salí impresionado con Carlos y con tanta otra gente con la que nos juntamos aquí y hicimos. Y luego invitasteis a políticos preeminentes como y de bien izquierda y bien antiimperialista, que es difícil también encontrarlos en nuestra América, fuera de los 4 países del eje del mal, como por ejemplo Daniel Jadwe, que se mostró claramente como un político de nuestra trinchera, ¿no? La verdad es que venir aquí creo que es una cumbre necesaria y lo que sería también necesario es que en Europa se apuntaran a este tipo de cumbres, pero no para venir a enseñarnos nada, para venir a aprender de gobiernos antifascistas y antiimperialistas. Mientras aquí se desarrolló ese encuentro antifascista, en Europa se ve un resurgimiento del fascismo, del nazismo y un avance electoral incluso de la extrema derecha, ¿no? Sí, está En Francia, por ejemplo, no ganó Le Pen, pero llegó, digamos, con un crecimiento electoral. Porque se ha desdibujado políticamente la verdad de lo que son los partidos. Los partidos se han convertido en parte de una estructura falsa en sí misma que es la democracia burguesa, que no es democracia, es burguesa. Ese es el apelativo. Yo creo que Roque Dalton tenía un poema que decía ¿para qué sirve la poesía revolucionaria? Para hacer poesía, para hacer revolución. Y tú ya te contestas, ¿sabes? ¿Para qué sirve la democracia burguesa? Para hacer democracia, para hacer burguesía. Yo creo que allí se ha notado más que nunca. ¿Y qué ocurre? Fíjate, ¿quién es Macron? Es un señor que, bueno, no es un clown como Zelensky, con todos los respetos, pero es como Zelensky, un señor extraño al mundo de la política, de los partidos, de las estructuras de debate político, que lo ponen allí y con la campaña necesaria dicen vamos a ganar donde queramos.
y hacen ganar. Y luego vende el discurso que el marketing de estas oligarquías decide que tiene que tener. Pero fíjate que aquí vino unos compañeros de Bélgica que me explicaban que están bien próximos por familia, por relación con Francia. Y nos explicaban, es que ni siquiera en España ni en otros países sabéis. Os dicen, Le Pen, derecha, extrema derecha además. Macron, no está en extrema derecha. Bueno, pues las políticas que quiere implementar Macron adelantan por la derecha a las de Le Pen. De modo que eso que hemos visto en la posibilidad de que ganara lo que era Le Pen a Macron, respondía no solo a unas proclamas populistas, sino que además lo que le está vendiendo Macron a la gente es más neoliberalismo, más precarización, que la gente incluso para cobrar su pensión tenga que trabajar gratis para otras empresas para poder demostrar que trabaja y que se hace el esfuerzo de trabajar. Entonces las empresas tienen trabajo todavía más barato y condicionado para esa gente si quieren cobrar la pensión. O sea, estamos hablando de que esas políticas harían pensar que una elección de un pueblo, de trabajador, a lo mejor ahí, en las opciones que te dan, resulta que quedaba a la izquierda Le Pen, en esa ventana de Overton en la que todo se desplaza a la derecha, quedaba a la izquierda Le Pen y Macron quedaría a la derecha, en políticas reales. Terrible, terrible. Llegamos ya al final, Chema. Estamos conversando con José María Sánchez González. ¿No le gusta que lo llamen así? Sí, ya sí. Ahora sí, ¿no? Después de esta hora ya se reconcilió con su nombre legal. Lo has conseguido. Pero se conoce en España como Chema Sánchez por su rol como comunicador. Tertulias en Cuarentena se llama el espacio que conduce y que puede ser sintonizado, digamos, visto a través de YouTube, ¿no? Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Hasta que nos obliguen a mudarnos a Odyssey. Ahora, Chema, te decía que fueses pensando en alguna anécdota como bombero, ya para terminar. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu actuación como bombero profesional? Bueno, gracias a que tenemos un equipo súper aguerrido y que tenemos que bregarnos, los bomberos de Torrente creo que son de los que tienen la experiencia en estos últimos 30, 40 años más tremenda de acción, experiencia de acción como bombero, un bombero profesional que acaba de entrar, si se va a Torrente, Valencia, probablemente tendrá la posibilidad de hacerse bombero con experiencia en menos de un año. Mira, tengo innumerables, no sé, voy a tener que escoger alguna ahora, pero anécdotas interesantes. Pues mira, de las primeras veces los primeros años que yo salvé a gente, hubo una anécdota que dice también lo que es el espíritu humano en situaciones de peligro, ¿no? Entró un incendio, por hacértelo breve, el incendio estaba ya llegando a cortar la posibilidad con el fuego de escape de la vivienda, y entonces yo me decido a meterme de un modo quizás que no está en el protocolo, pero estamos fuera, decían que había gente dentro y que no, y lo aseguraban, y entonces había una zona por la que podía pasar yo sin fuego todavía, pero el fuego estaba llegando. Accedo a la habitación dormitorio y en una pareja de señores mayores. Les despierto en la cama, el humo los hubiera matado, y entonces al despertarles en la cama, despierto al señor, a la señora, vámonos, vámonos, ¿qué tal? El humo sigue entrando, empieza la habitación a entrar fuego y el señor se levanta, está en calzoncillos y se pone a ponerse los pantalones. Y yo cojo con una manta y les digo, los reúno así a la señora, muy frágil ella, pero reúno a ella y él, les pongo la manta encima. Y al poner la manta encima para salir corriendo a través de una franja ya de llamas que teníamos, que no era gran cosa, tendría que pasar para la zona sin llamas, una zona pues de 3 metros. Pero con la manta yo sabía que se protegían y yo con mi traje, evidentemente. Digo, vamos a correr. Y entonces veo que él, que se quería poner los pantalones. Y yo pienso, bueno, hago 2 viajes, pero saco ya una por no sé que se me complique la cosa. Entonces la cojo ahí y digo, vámonos señora, le saco usted y ahora vengo por el marido. Y aquella se planta con la situación de peligro que había. Me mira y dice, esto es valenciano y ahora te lo traduzco, dice, yo sin el meu home no me vaig. Yo sin mi hombre, sin mi marido, no me voy. Mira,
se me puso la piel de gallina y dije, tienes razón. Cogí al hombre que estaba intentando ponerse los pantalones, quité los pantalones con el pie, lo agarré un poco más violentamente y dije, venga usted para acá, con la manta que no le ven. Y lo saqué a los dos corriendo, porque se me hacía de noche con aquello. Pero fíjate cómo al final la humanidad en su momento, y ya ves que no quiero contar si yo o mis compañeros salvamos a esa gente, sino cómo a veces nuestra situación en peligro también me hace conocer al ser humano como algo digno de salvar. Y tenemos que salvar a la humanidad como sea ahora de ese fascismo que nos Es da. una lección de amor en llamas. Sí, ¿Mm? sí. Bueno, Chema, muchas gracias, hermano. Te agradezco tu participación en este espacio. Darle un mensaje de despedida a las venezolanas y venezolanos. Bueno, yo aquí he aprendido una cosa que estoy aplicando en mis medios, y es a la horizontalidad y al contacto directo y a la confianza en que metiendo a la gente contigo en los debates y discusiones, consigues llegar mucho más, de verdad, no solo al pueblo, sino a soluciones reales para el pueblo real. En los programas que hacemos últimamente con Iñaki Gil de San Vicente, diarios de informe de guerra, lo hemos reconvertido en un programa de comunicación con la gente del chat tan directa que ellos se apoderan del programa. Deciden músicas, temas, preguntas, lo van decidiendo todo. Y cada vez más estamos, Iñaki y yo, a la orden. Y eso lo he abundado en estos 20, 25 días, casi un mes que llevo aquí. Lo he abundado más porque al conocer aquí la gente y cómo los trabajos comunales en la parroquia de San Agustín, en todos esos sitios que me habéis enseñado, veo cómo la gente ahí todavía le da más sentido a la revolución. Yo creo que en la revolución comunicacional también hay que aplicar esos conceptos. Gracias, Chema. Saludos a José María. A ustedes, a la orden. A ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo los espero acá en una nueva oportunidad, en este espacio aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima.